Bienvenidos a nuestra actividad orientadora. Hasta hoy hemos estudiado dentro del sistema endocrino estructuras y mecanismos que permiten el control adecuado de los procesos metabólicos y el mantenimiento de la homeostasis. En esta actividad orientaremos el estudio de las características morfofuncionales de las glándulas paratiroides que participan en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo, así como el papel de la vitamina D en el mismo. El metabolismo del calcio tiene un estrecho vínculo con el crecimiento y el desarrollo del organismo, que también serán abordados en la presente actividad. El estudio de estos contenidos les permitirá explicar las características morfofuncionales de las glándulas paratiroides y pineal, la vinculación de la paratormona y de la calcitonina con el metabolismo del calcio y del fósforo, así como explicar las etapas del crecimiento y envejecimiento humano, además de las características moleculares de este último, para lo cual deben seguir las orientaciones que se ofrecen en el CD de la asignatura. A continuación, orientaremos el estudio de estas glándulas, comenzando por su origen embrionario. Las paratiroides se originan a partir de la diferenciación del epitelio endodérmico de la porción dorsal de las terceras y cuartas bolsas faríngeas, en interacción con el mesénquima de los arcos branquiales. De la porción dorsal de las terceras bolsas se originan las paratiroides inferiores, mientras que las porciones dorsales de las cuartas bolsas forman las superiores. Simultáneamente al descenso del tiroides, los primordios de ambas glándulas pierden su conexión con la pared faríngea y migran en dirección caudal y medial para ubicarse en la cara posterior de esa glándula. Las paratiroides fetales son activas desde el tercer mes de gestación. Es oportuno destacar que durante el embarazo se produce una rápida transferencia de calcio de la madre al feto, por lo que es importante mantener un suministro de alimentos ricos en calcio a la embarazada. En esta vista posterior se puede observar las paratiroides como pequeñas glándulas anexas a la glándula tiroides, generalmente en número de 4, adosadas a la cara posterior de los lóbulos tiroideos en el interior de su cápsula, situación que es importante tener en cuenta en la cirugía del tiroides debido a que pueden ser dañadas las mismas. En esta vista anterior se observa la proyección de las glándulas paratiroides para destacar su relación lateral con el paquete vasculonervioso del cuello, constituido por la vena yugular interna, la arteria carótida común y el nervio vago. La vascularización de esta glándula también es muy abundante y se realiza en común con la glándula tiroides. Las arterias tiroideas superiores e inferiores garantizan su irrigación, mientras que las venas tiroideas superiores e inferiores están encargadas del drenaje venoso y distribuyen el producto de su secreción. Los vasos linfáticos acompañan a las venas. Las glándulas paratiroides, al igual que las glándulas endocrinas estudiadas hasta aquí, son órganos macizos. Su estroma está constituido por una cápsula delgada de tejido conectivo de la que parten tabiques. Además, presenta tejido intersticial rico en capilares fenestrados. El parénquima lo constituyen las células organizadas en cordones y acúmulos. Estas células son de dos tipos, oxífilas y principales. Estas últimas, según sus características morfológicas, pueden ser claras y oscuras. En esta imagen se puede apreciar la estrecha relación que tiene esta glándula con el tiroides. El esquema nos permite además observar la disposición en masas o acúmulos de las células que constituyen su parénquima, las que mantienen una importante relación con los vasos sanguíneos. Fíjense también en la disposición del tejido conectivo que forma la cápsula del estroma. En esta fotomicrografía a microscopio óptico podemos apreciar a la paratiroides, muy relacionada con tejido tiroideo. En la siguiente imagen se muestran las células del parénquima, las principales y las oxífilas. Las principales son más abundantes,
pequeñas y de citoplasma ligeramente eosinófilo, con gránulos que contienen la paratormona, hormona que interviene en la regulación del metabolismo del calcio y el fosfato. Las oxífilas se caracterizan por ser más grandes que las principales, tener un citoplasma intensamente acidófilo y con gran cantidad de mitocondrias. De estas células se desconoce su función. Ustedes, con la ayuda de las orientaciones de su CD y las de su profesor, deben profundizar en el estudio de las características morfofuncionales de estas células. El calcio es un elemento vital en la homeostasis, ya que participa de manera importante en una serie de procesos fisiológicos como la formación de huesos y dientes, el funcionamiento de los tejidos nervioso y muscular y la coagulación de la sangre, entre otros. Tanto el aumento como la disminución anormales de la calcemia constituyen un serio riesgo para la vida, por lo que existe la necesidad de mantener las concentraciones de calcio en los líquidos corporales dentro de sus valores normales, que son de alrededor de 2,4 milimoles por litro, y en esto juegan un papel importante las hormonas paratiroidea, la calcitonina y el 1,25-dihidroxicolecalciferol. En la regulación de la calcemia no solo intervienen los factores hormonales ya mencionados, sino también factores no hormonales, como la ingestión del calcio contenido en los alimentos ricos en él, como son la leche y sus derivados, la vitamina D y las alteraciones o enfermedades que dañen el hígado y los riñones, órganos que juegan un papel importante en la regulación de la absorción intestinal del calcio. Además de los factores antes mencionados, debemos destacar que en la regulación de la calcemia también juega un papel importante el llamado calcio intercambiable. A continuación, detallamos el papel de algunos de estos factores. La vitamina D es sintetizada en la piel expuesta a la luz solar a partir del colesterol. Luego circula en sangre y llega al hígado, donde se convierte en 25-hidroxicolecalciferol. Tanto la vitamina D como la hormona paratiroidea juegan un importante papel en la regulación de la calcemia. Una vez formado en el hígado, el 25-hidroxicolecalciferol viaja al riñón, donde por acción de la paratormona se convierte en 1,25-dihidroxicolecalciferol, que va al intestino, donde estimula la absorción del calcio. La hormona paratiroidea no solo estimula la absorción intestinal del calcio a través de un derivado de la vitamina D, sino que ejerce otros efectos sobre el metabolismo del calcio. Las paratiroides inician la producción de paratormona durante la vida fetal, cuando comienza a realizar sus importantes acciones dirigidas en lo fundamental al control de la calcemia. Esta hormona, además de estimular la absorción intestinal del calcio, aumenta la resorción del calcio y el fosfato de los huesos al aumentar la actividad de los osteoclastos y disminuir la actividad de los osteoblastos. Otra de sus acciones son la disminución de la excreción del calcio por el riñón, mientras que estimula la del fosfato. La combinación de todas estas acciones da lugar a que la hormona aumente la concentración plasmática del calcio mientras disminuye la de fosfato. La secreción de la paratormona se regula mediante un mecanismo de retroalimentación negativa que tiene como base la concentración de calcio en los líquidos corporales. En la presente gráfica se representa en el eje de las X la calcemia y la concentración plasmática de paratormona en el de las Y. Observen cómo al producirse un aumento de la calcemia disminuye la secreción de paratormona, mientras que si disminuye aumenta la secreción de la hormona. Dicho de otra forma, la intensidad de secreción de la paratormona es inversamente proporcional a la concentración del calcio en los líquidos corporales.
Otro de los factores hormonales que interviene en la regulación de la calcemia es la calcitonina, hormona tiroidea que aumenta la formación y actividad de los osteoblastos y disminuye la osteoclástica e inhibe la formación de nuevos osteoclastos, por lo que estimula el depósito de calcio y fosfato en los huesos con la consecuente disminución de la calcemia. Al igual que la paratormona, la secreción de calcitonina está regulada por un mecanismo de retroalimentación negativa basado en la calcemia. En la gráfica se representa la calcemia en el eje de las X y la concentración plasmática de calcitonina en el de las Y. Observen cómo al aumentar la calcemia aumenta la secreción de la hormona, mientras que si disminuye, disminuye también la secreción. En resumen, la intensidad de secreción de calcitonina es directamente proporcional a la concentración de calcio en los líquidos corporales. El calcio intercambiable es el que se deposita de manera laxa en los huesos, en forma de sales de fosfato de calcio y en equilibrio reversible con los iones calcio y fosfato del líquido extracelular. Juega un importante papel en la regulación de la calcemia, al constituir la primera línea de defensa contra sus desequilibrios por la eficacia con que actúa. Cuando se produce una disminución de la calcemia, el calcio intercambiable se desprende de la matriz ósea y pasa al líquido extracelular para compensar dicha disminución. Si contrariamente aumenta la calcemia, entonces el exceso de calcio se deposita en la matriz ósea en forma de calcio intercambiable. De esta forma, el calcio intercambiable contribuye de forma tan eficaz en la regulación de la calcemia que su acción es más rápida que la de los mecanismos hormonales. El hiperparatiroidismo se produce por exceso de la secreción de hormona paratiroidea, mientras que el hipoparatiroidismo lo causa un déficit en la secreción de dicha hormona. Merece particular atención el raquitismo, enfermedad que afecta a los niños y es quizás la alteración del metabolismo del calcio más frecuente. El mismo se produce por un déficit de calcio en la dieta, la falta de vitamina D o por trastornos renales o hepáticos resultantes de enfermedades sistémicas. Este déficit de calcio origina un incremento de la secreción de paratormona por la glándula paratiroides. En la imagen se muestra una niña de 8 años y medio que padece de raquitismo y presenta la talla correspondiente a un niño de 4 años. Observen la deformación de los huesos de sus miembros inferiores. El raquitismo es el más frecuente de los trastornos del metabolismo del calcio y se produce por el déficit de calcio generalmente motivado por la falta de vitamina D, que afecta su absorción intestinal y es más frecuente en los países fríos o por la falta de calcio en la dieta. Variante más abundante en el trópico, donde la exposición a la luz solar garantiza la síntesis de dicha vitamina. Entre sus características más significativas se encuentran, además de la hipocalcemia y la hipofosfatidemia, el retardo del crecimiento y la deformación de los huesos, principalmente de los miembros inferiores. Sin tratamiento, cuando el raquitismo evoluciona, puede producirse tetania por hipocalcemia severa, que conduce a la muerte por espasmo laríngeo y de los músculos respiratorios. El exceso de secreción de hormona paratiroidea se denomina hiperparatiroidismo. Se produce generalmente por un tumor hipersecretor y sus principales características están determinadas por la exacerbación de las acciones fisiológicas de la hormona, produciendo hipercalcemia, debido a la exagerada resorción de calcio y fosfato de los huesos. Además, se produce hipofosfatidemia. La hipercalcemia produce manifestaciones en muchos sistemas del organismo, como el nervioso, digestivo y osteomioarticular. En ocasiones, el hiperparatiroidismo
puede cursar de forma asintomática. Cuando las paratiroides secretan poca o ninguna paratormona, se produce el hipoparatiroidismo, que cursa con manifestaciones debidas a la disminución o ausencia de las acciones fisiológicas de la hormona, por lo que se produce hipocalcemia y aumento anormal de la concentración de fosfato en sangre. Otra causa de hipoparatiroidismo es la extirpación quirúrgica de las glándulas paratiroides, accidental o necesaria durante la cirugía de la glándula tiroides. Como ya sabemos, de no tratarse la hipocalcemia rápida y eficazmente, la tetania produce la muerte en breve tiempo por espasmo laríngeo y de los músculos respiratorios. Otra de las glándulas endocrinas objeto de nuestro estudio es la pineal, considerada dentro de las más pequeñas y situada en la parte central del encéfalo. Observen en la diapositiva cómo de la porción más caudal de la placa del techo del diencéfalo comienza a desarrollarse un engrosamiento epitelial en la línea media, que en la 7ª semana se evagina para diferenciarse posteriormente en órgano macizo y constituir la glándula pineal o epífisis. En la imagen se presenta un corte sagital de las estructuras encefálicas, donde podemos verla en relación con el extremo posterior del tálamo, por debajo del esplenio del cuerpo calloso y sobre el techo mesencefálico. Una vista posterior del tronco encefálico nos muestra la glándula situada en el techo mesencefálico, entre los colículos mesencefálicos superiores, unida a la parte posterosuperior del tercer ventrículo por un tallo corto que presenta en su interior una prolongación de la cavidad del ventrículo. A partir de la segunda década de la vida, la glándula suele acumular un material calcificado denominado arenilla cerebral, que facilita su localización y la realización de inferencias diagnósticas sobre el desplazamiento de diferentes estructuras con relación a la línea media. La glándula pineal es irrigada por las arterias pineales, ramas de las arterias coroideas posteromediales, que a su vez son ramas de las arterias cerebrales posteriores, mientras que su drenaje venoso es garantizado por las venas pineales, que drenan en las venas cerebrales internas y estas en la vena cerebral magna. La glándula se divide en lobulillos por tabiques de tejido conectivo. Presenta dos tipos celulares, pinealocitos y astrocitos. Los pinealocitos son células que secretan melatonina, sobre todo en horas de la noche, y presentan gránulos de serotonina. Deben estudiar las características de estas células siguiendo las orientaciones de su CD. En la glándula se destaca la presencia de concreciones de fosfato y carbonato de calcio, que son estructuras laminares concéntricas llamada arena cerebral. Las funciones de la glándula pineal aún no se conocen con exactitud. Se sabe que produce una hormona llamada melatonina, a la cual se le atribuye participación en la regulación de los ajustes de los procesos biológicos dependientes de los ciclos de luz y oscuridad o ritmo circadiano. Otros autores la relacionan de alguna forma con los procesos que regulan la actividad sexual y la reproducción. Otro aspecto a estudiar en nuestra actividad es el relacionado con la dinámica del desarrollo humano, contenido de vital importancia para la práctica médica. El desarrollo biológico humano comienza con la fecundación y culmina con la muerte, distinguiéndose dos grandes procesos, el crecimiento y el envejecimiento. El crecimiento comienza desde etapas muy tempranas de la vida intrauterina y se extiende hasta aproximadamente los 20 años. De forma general, el crecimiento depende de factores hormonales y no hormonales. Dentro de los primeros se incluyen las acciones de las hormonas STH, insulina,
hormonas tiroideas, los glucocorticoides, la hormona paratiroidea y las hormonas sexuales, cuyas acciones fisiológicas ya fueron estudiadas y que debes recapitular haciendo énfasis en sus efectos sobre el crecimiento. Dentro de los factores no hormonales se encuentran los genéticos, el sexo, los nutricionales, la actividad física, el sueño y el estrés. Deben profundizar en el estudio de estos factores siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. En la vida prenatal, el ritmo de crecimiento es rápido, coincidiendo con una diferenciación más activa en el período embrionario y la maduración orgánica en el período fetal. Esta etapa prenatal se caracteriza por la influencia de factores maternos, placentarios y fetales. El ritmo de crecimiento corporal es llamativo, especialmente durante el tercer y cuarto mes de vida intrauterina, y el aumento de peso es asombroso en los últimos meses. Después del nacimiento, el crecimiento también tiene sus peculiaridades. Durante la lactancia, el cuerpo en conjunto crece deprisa, la longitud total aumenta casi la mitad y el peso suele triplicarse. En la infancia, disminuye el ritmo de crecimiento corporal a medida que el niño crece. Sin embargo, inmediatamente antes de la pubertad, el crecimiento se acelera. Esto se conoce como brote prepuberal de crecimiento. Durante la pubertad se desarrollan las características sexuales y continúa el período de crecimiento rápido, mientras que a finales de la adolescencia el ritmo general de crecimiento disminuye. Luego de la pubertad, el ritmo de crecimiento disminuye notablemente para terminar prácticamente entre los 21 y los 25 años. De ahí en adelante, los cambios son muy lentos hasta llegar a la llamada tercera edad, donde se acentúan los procesos que caracterizan al envejecimiento. Las alteraciones del crecimiento tienen como causas la falla de alguno de los factores de que depende el mismo. Entre las de causa hormonal se destacan el nanismo hipofisario, el cretinismo y el raquitismo, que tienen como denominador común un déficit del crecimiento. Otro trastorno del crecimiento es el gigantismo hipofisario, por exceso de producción de hormona de crecimiento durante la niñez o la primera juventud. Además, existen otras causas de trastornos en el crecimiento debidas al déficit de otras hormonas como la insulina, los sexocorticoides y el cortisol. También se produce retardo del crecimiento por deficiencias nutricionales y enfermedades sistémicas crónicas. Debes profundizar el estudio de estas alteraciones siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El envejecimiento y la muerte son procesos inherentes a la propia existencia de los seres vivos y tienen lugar continua y progresivamente desde el nacimiento hasta la muerte, a través de un conjunto de alteraciones moleculares, genéticas, celulares, tisulares y orgánicas. Puede afirmarse que, exceptuando los procariontes, todos los seres vivos envejecen y mueren. El envejecimiento se caracteriza por un deterioro progresivo de las funciones del organismo, hasta el punto que se hacen incompatibles con el mantenimiento de la vida. Esta declinación es paulatina y se acompaña de cambios estructurales y funcionales evidentes que se manifiestan en el hombre, en la piel, el pelo y el peso corporal. Los cambios que afectan el organismo en su conjunto se consideran el resultado acumulativo de alteraciones celulares. En los seres humanos, el comienzo del envejecimiento varía entre un individuo y otro, y por esta razón no está bien precisado, aunque se le suele situar entre los 40 y los 50 años. La mayoría de los autores coinciden en que el envejecimiento es de causa multifactorial. Entre dichos factores causales se destacan los factores genéticos y la alteración de las proteínas. Las células envejecidas presentan características que mencionaremos a continuación. Menor velocidad de división celular, enlentecimiento del recambio de proteínas,
modificaciones estructurales de las proteínas, alteraciones en la actividad de algunas enzimas, menor capacidad de reparación del ADN, modificación en la composición y las propiedades de las membranas y acumulación de sustancias. El envejecimiento celular se ha podido estudiar desde el punto de vista experimental a través de métodos de cultivo de tejidos y otros procedimientos asociados. En la imagen se representa que las células de cultivo no pueden replicarse indefinidamente, aun cuando se hagan resiembras sucesivas en medio fresco. Al cabo de cierto número de divisiones celulares, denominado límite de Hayflick, las células pierden su capacidad de división y mueren. Ha podido demostrarse que el límite de Hayflick es una característica propia de la célula y no depende del medio de cultivo u otras condiciones. Se han elaborado diversas hipótesis acerca de los mecanismos moleculares del envejecimiento celular. Muchas de ellas tienen su base en los mecanismos del flujo de información en la célula. Una hipótesis plantea que en el aparato genético celular se va produciendo una acumulación progresiva de errores, lo cual llega a interferir en el funcionamiento celular normal. En otra, las alteraciones de las funciones celulares se producen por el agotamiento de genes presentes en copias múltiples dentro del genoma celular. Una tercera hipótesis plantea la existencia de una programación genética del envejecimiento, la cual se expresaría mediante la activación-desactivación de determinados genes en períodos claves de la vida del individuo. Por último, existe una cuarta hipótesis que se basa en el acortamiento progresivo de los telómeros de los cromosomas, lo cual llega a interferir con la división celular. Deben profundizar este contenido en su libro de texto, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Es importante para el médico integral comunitario el estudio del envejecimiento, ya que los cambios estructurales que se presentan se acompañan del deterioro progresivo de las funciones del organismo, lo que trae como consecuencia variaciones en el tipo y frecuencia de las enfermedades que se presentan en esta etapa de la vida. Debes profundizar en estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura y de tu profesor. Al terminar nuestra actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Las glándulas paratiroides, derivadas del endodermo, migran para ocupar su posición definitiva en las porciones laterales de la cara posterior de los lóbulos tiroideos. Las paratiroides son órganos macizos constituidos por estroma y parénquima, destacándose en este último sus células principales y oxífilas dispuestas en acúmulos o masas. El control de la calcemia se efectúa por un mecanismo de retroalimentación negativa en el que intervienen el calcio intercambiable, la calcitonina, la hormona paratiroidea y la vitamina D, y es vital para el mantenimiento de la homeostasis. La ingestión de calcio en la dieta y la síntesis de vitamina D son necesarias para prevenir el raquitismo. La alteración de la secreción paratiroidea produce modificaciones de la calcemia, lo que provoca manifestaciones generales en el organismo. La mayoría de las alteraciones del crecimiento son de causa hormonal o nutricional. Algunas son prevenibles, como las que acompañan al cretinismo y al raquitismo. El envejecimiento es un proceso fisiológico inevitable de causa multifactorial en el que los cambios estructurales se acompañan del deterioro de las funciones orgánicas. Con esta actividad orientadora concluimos el estudio del sistema endocrino. Sin embargo, continuaremos estudiando hormonas y sus acciones, pues a partir de la próxima actividad comenzaremos el estudio del sistema reproductor, cuyas funciones están controladas por las hormonas sexuales.